Bueno, muy buenas. Muy buenas, chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Marcos Yo soy Eros. y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo en el canal de YouTube El Ojo de Yaumoz. Vamos a empezar con una nueva sección que estará guapísima. Esperemos que os guste un montón. Fue una idea también de un coleguita nuestro que nos echó ahí un tremendo capotazo. Nos dijo, chavales, ¿por qué no hacéis un poco de deck tech? Pues sí, la verdad que es un tema bastante interesante que nos gustaría también profundizar sobre determinados decks que sean bastante populares en el meta y os daremos también nuestras perspectivas y ¿qué más? Y nada, chavales, que a partir de ahora lo que vamos a hacer pues es un poquito esto. Os vamos a dar pues los puntos del mazo, a fortalezas, oportunidades, debilidades y un poquito cada mazo, cada lectura de mazo que hagamos, pues veremos un poquito. Siempre seguirá el mismo formato los vídeos y a partir de ahí pues le meteremos cañita para que sepáis qué os podéis encontrar en un entorno CDH y en torneos para poder reventarlos o ser los fucking gods de ese deck en concreto, ¿no? Sí, básicamente es para también que estéis preparados, como ha dicho Eros. Pues os traemos hoy el deck de Sisei Weatherlight Captain, un mazo de 5 colores midrange. Sí, la verdad que es un deck que a mí en torneos en época de Dockside me dio problemones. Sí. Y ahora, bueno, quizás no está tan fuerte como estaba antes, pero es un deck que puede dar muchas sorpresas. Sí, bajo mi opinión como Sisei player, porque también he sido jugador de Sisei, cuando me encontré con los bannings, pues sí que mucha gente estuvo replanteándose muchísimo el deck, si ya no tiraba o no. Sí que ha perdido ese factor sorpresa. Pero ahora os explicaremos con más detalle una lista. Sí, veremos una lista de un player que juega pues bastante clean. Es un tío que está pues constantemente actualizando, ¿no? Sí. Y bueno, Marcos aquí hoy, sobre todo él, que es la persona que juega el deck, lo pilota y lo lleva bastante guay, desde mi punto de vista. Pues os dará todos los inputs para el deck tech en concreto. Por si os lo queréis montar o si jugáis contra ella. Así que nada, sin más dilación, pues vamos al lío, chavales. Vale. Venga, empezamos. El deck, más o menos, Sisei, así, a grandes rasgos, ¿qué es? Es un mazo de midrange de 5 colores. Vale, entonces el arquetipo podríamos decir que es midrange, estilo de juego, roba mucho. Su objetivo también es meter en la mesa muchos dorks. Vale. Conseguir muchísimo maná y cuando ya está estabilizado, de esta manera, pues realiza activaciones de Sisei hasta conseguir la Wincon. Vale. Y el tema de los 5 colores, joder, es un punto guapo, ¿no? Del deck. Sí, la verdad que sí. Y entonces, a nivel de comandante, como es el Sisei, ¿no? En la zona de comandante, ¿qué dirías así a grandes rasgos que tiene, que está guapo o que le pueda faltar? En comparación de otros comandantes. Claro, si nos ponemos a comparar con otros comandantes dentro del meta, Sisei pues te proporciona esa pieza de combo en la zona de comandante. ¿Qué es la polla eso? Sí, básicamente, pero no te proporciona ni card draw, ni es un mana dork, ni nada por el estilo. Vale. Con lo cual nos encontramos con cosas buenas, cosas malas, ¿no? Como en todos los arquetipos. Como todos los decks al final. Como todos los decks siempre tienen algo positivo y algo negativo. Bueno, pues vamos a ir con la decklist de Sisei. Marcos, nos vas a ilustrar, nos vas a pegar aquí un poco el viaje. En este caso he cogido a Tolaria East, que es con la persona que más me fijo cuando hace algún reajuste de la decklist, ¿vale? Entonces, vamos a ir tirando para abajo. Vale, para el que no lo sepa, Sisei Weatherlight Captain es un humano soldado 2-2 que obtiene +1/+1 por cada color de entre los otros legendarios permanentes que tú controlas. Ella misma no se genera un +1/+1 con el blanco, ¿vale? Entonces, si pagas un maná de cada color, vale, buscas en tu biblioteca una carta de legendario permanente y lo pones en el campo de batalla. Buah, de lujo. Eso está escandaloso. Está god. ¿Vale? Vale, pues inicialmente nos encontramos con un palet entero de Planeswalkers, ¿vale? Aquí. Que es la parte única que tiene este vale, comandante. Es decir, que forma parte de las líneas y de todo, sí, como Turulal, ¿no? La Wincon del deck, sí, por así decirlo, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces sí que encontramos a Minatu, de Fate Shifter, también tenemos a Dihada,
a Nicol Bolas de Dragon God, a Saheeli Rai, a Teferi Time Raveler y a Tyvar Jubilant Brawler. Vale. En este caso, ¿qué cosas es poco probable que nos bajen así en early game de estos Planeswalkers que estamos viendo aquí? ¿Y qué cosas cuando las bajen de estos Planeswalkers podemos decir, hostia, cuidado? Bueno, en este caso, que del Planeswalker que se tendría que tener más miedo en estas situaciones, tendría que ser, yo consideraría, Dihada. Básicamente, Claro. la habilidad que tiene a -3 te puede llegar a generar hasta 4 tesoros y dependiendo de cómo tengas la mesa, puede hacerte ya directamente una activación de Sisei, que sería de una búsqueda mínimo. Si solamente tienes a Dihada en el campo de batalla, una búsqueda de 4. Claro, es una liada. Coste de 4. Es una liada de pelotas, ¿eh? Por lo tanto, con una Dihada ya quizás podrías empezar a remar muchísimo para conseguir incluso una wincon de la nada, ¿vale? Vale. Entonces, sí que vemos que son Planeswalkers que dentro de lo que cabe no bajan del coste 3, que es algo que no vas a ver en el early game, porque Claro. al final son como piezas de combo, pero son cartas que al final te proporcionan una win en algún momento muy específico. Vale. Entonces, ¿nos explicas un poquito, si quieres, las líneas o así? Sí. Un poco para... En este caso, si quieres, te explico la línea de los Planeswalkers, que es donde estamos. Claro, ¿vale? por eso. Entonces, tú necesitas una mesa donde esté Sisei, esté Aminatu, esté Nicol Bolas Dragon God y esté Saheeli Rai conjuntamente con un encantamiento que también es legendario, que en este caso vamos a bajar, que es el Oath of Teferi. Que el Oath of Teferi lo que hace es que cuando entra al campo de batalla, la parte menos relevante es que exilias un permanente que controlas y vuelve en tu end step. Vale. Pero puedes activar hasta 2 veces las habilidades de tus Claro. Planeswalkers durante tus turnos. Y ahí es donde se lía. Ahí es donde se lía parda, ¿vale? Porque entonces lo que puedes realizar es, como Nicol Bolas consigue las habilidades activadas de los Planeswalkers que hay en el campo de batalla, claro, puede llegar a ser también una Aminatu o puede llegar a ser también una Saheeli Rai. Por lo tanto, nos interesa en esta ocasión para el combo el +1 de Saheeli Rai, que es Scry 1 y realiza un punto de daño en cada oponente. Vale. En este caso, Nicol Bolas es como un efecto de copia para Aminatu también, porque la habilidad importante de Aminatu es la -1, que exilia el otro permanente que controlemos y lo devuelve al campo de batalla bajo nuestro control. Claro, que en este caso lo que haría sería fliquear Los Planeswalkers, pero Claro. primero lo que haríamos sería realizar el +1 de Saheeli Rai conjuntamente con Nicol Bolas y luego ya haríamos un -1 Vale. para fliquearlo y volverlo a meter en el campo de batalla y así realizar infinitos +1 de Saheeli Rai. Por lo tanto, matarías la mesa. Y luego irías fliqueando, entiendo, a Nicol Bolas y a Minatu, ¿no? Podrías Entre llegar, sí, ellos. puedes fliquear o a Minatu o a Minatu Más que nada justamente, a que no Nicol se- Bolas. para que no se mueran. quiero Bueno, decir. sí, nunca se van a morir porque al final son de lealtad de 3 y de 4, pero es eso, que al final fliqueando, pues sí que llegas a realizar que el +1 de Saheeli Rai infinitas veces y matas a toda la mesa. Entonces, esta es una manera de acabar con el game a través de una línea de Planeswalkers. Ahí está. Genial. Y vale, entonces son piezas que con Dihada hemos dicho que tenemos que tener cuidadito. Sí. En general, las otras son ya cuando vamos a hacer el finisher, por así decirlo. Sí, y también tenemos el típico efecto de protección Exacto. de Abolisher, digamos, de efecto de silencio, que es el Teferi Time Raveler, que algunas veces también lo puedes meter en un end step. Si Claro. ves que nada ha pasado, lo metes y ya tienes protección para tu próximo turno. Genial. Continuamos con las criaturas, si te parece. Sí. Como veis, tenemos muchísimos mana dorks. Que Un pack de dorks bastante pesadito. Sí, que al final nunca en un mazo de 5 colores siempre vas a ver los Birds of Paradise. Tenemos a Bloom Tender, tenemos un Deathrite Shaman, el Colossal Skytarder es para efecto de protección que no te pueden contrarrestar, solamente te pueden contrarrestar con habilidades Bastante activadas, versátil, que está es muy versátil. muy versátil. O para devolver una pieza de combo a la mano, que nunca está mal. El Delighted Halfling. O si te han matado alguna cosa, creo También. que puedes devolver también, ¿no? También, sí, por eso, pues si tienes una pieza de combo Exacto. en el cementerio, pues te lo puedes devolver en el end step. God. Entonces, como vemos, tenemos nuestro pack de dorks, ¿vale? Que el noble y el noble hierarch. Y también tenemos otros dorks que son que ya les proporciona ese maná
a otras criaturas que no tienen esa habilidad de proporcionar mana. Que en este caso el Enduring Vitality es una cartaza, ¿vale? Y también tenemos tanto al Bloom Tender, que también puede llegar a ser una pieza de combo si tenemos los 5 colores en el campo de batalla, o el Fey Burrow Welder, que hace la misma función. Vale, entonces vemos un pack bastante heavy de criaturas y legendarias. 24 criaturas no está mal para un deck. Es bastante. Es y además bastante, es ves bastante. que hay bastante pack de legendaria que te proporciona también ese value. Entonces, hemos Ya. hablado de las cartas más importantes, que son los Mana Dorks, pero luego también tenemos un pack que es de protección, que está Pippin, para proteger cualquier criatura que veas que pueda peligrar. O también está Skrelv, que también te puede llegar a dar Hexproof de un color en específico. Y después también tenemos a Marvin como una pieza que nos puede llegar a dar más habilidades activadas según consideremos, porque al final un segundo Fey Burrow o Un doble segundo Fey Bloom Tender Burrow o Bloom Tender está roto. está roto, o quizás también una segunda habilidad de protección como un Skrelv o con Pippin. Al final tiene mucha versatilidad. Sí. También tenemos el efecto de silencio en Cutthil. legendaria, que va muy bien, que es Cutthil. Y también, para acabar terminando así de hablar un poquito, también tenemos a Kinan, que nos proporcionaría el doble de maná por cada dork. Claro, es que estamos hablando de que necesita para cada activación un maná de cada color diferente. Entonces, Claro. como veis, es un deck que es pues bastante maná hungry. Pide muchísimo, Pide muchísimo maná. mucho maná. Vale. Entonces también sí que tenemos como removal los Orcus Bowmasters para eliminar otros orcos, porque al final peligran muchísimo. Y Y el también Tai, tenemos como un counter, digamos, incontrarrestable, entre comillas, porque al final Ertai, a pesar también es una criatura que cuesta muchísimo de contrarrestar, Sí. también puede entrar desde una activación de Sisei, que puede llegar también a salvar la mesa en alguna ocasión muy, muy peligrosa. Bueno, y se podría llegar también a tramar según cómo con Emiel. Es decir, bajar Ertai, o sea, ¿sabes? Teniendo Ertai ya en mesa, haces activación, buscas Emiel y con Emiel fliqueas Ertai, a lo mejor para parar una Wincon de otro. También. Quiero decir que, como veis, son criaturas que entre sí presentan también bastante sinergia. Sí. Que eso está guay, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que también. está bastante compacta la lista. Sí, la lista está lo suficientemente compacta como para que las slots libres es bastante complicado ver qué slots libres hay. Vale. Entonces, líneas de criatura. Así Vale. que podamos Vale. decir, venga, voy a querer combar con criaturas. Sí. ¿Cómo se haría? Hemos hablado del combo de Planeswalkers y ahora toca el de criaturas. Entonces, en el combo de criaturas necesitamos tener a Sisei, necesitamos tener a Derevi, Imperial Tactician, conjuntamente con Emiel y conjuntamente con la Cuna de Gaia, y mínimo que sean 4 criaturas en el campo de batalla. Claro. ¿Vale? Ahora En- veréis por qué. Bueno, para... Entonces, claro, la Cuna de Gaia genera un mana verde por cada criatura que controlas, y si nosotros tenemos, por ejemplo, Sisei, tenemos a Derevi en el campo de batalla, tenemos a Emiel y tenemos, por ejemplo, un Deathray Shaman, lo que nos va a generar nosotros es tener 4 manas verdes, que cuando lo giramos utilizaremos la habilidad activada de Emiel, que son 3 incoloros, y fliquearemos a Derevi. Entonces lo que haremos con Derevi es un tapear la Cuna de Gaia de nuevo y volveremos a generarnos otros 4 verdes. ¿Qué hace eso? Que tengamos mana verde infinito, pero al final con ese mana verde infinito fliqueamos infinitas veces a Derevi. Y con un Arcane Signet, por ejemplo, ya estaría. Sí, con un Arcana Signet, con una tierra que, por ejemplo, sea Mana Confluence, aquí ya podría ser que te podría acabar Bueno. matando, pero con, No, o con el las efecto- suficientes tierras que te pueden llegar a generar los 5 manas Sí. que necesites, para al final también buscarte. O con efecto de Enduring Vitality también. Por Sí, ejemplo. también. Que- Con cualquier dork Sí. te sirve, menos con el Deathrite, que también sí es un poquito. Pero al final también te llegarías buscando la Mount Doom, que lo que harías con ese maná infinito, como ya tienes todos los colores, o no necesitas el color June, por ejemplo, Sí. pues lo que puedes hacer es realizar activación activada... ¿De Sisei? No, de O sea, Sisei, no, de Mount Doom. Ah, vale, activar. Activar Mount para hacer un punto de daño a cada oponente, y lo que haces con eso es con el mana infinito, vuelves a fliquear a Derevi, un tapeas a Mount Doom y vuelves a realizar otro punto de daño a cada oponente.
Así infinitas veces hasta matar A todo el mundo. a todo el mundo. Vale. Esta sería una línea de criaturas, ¿no? Esta es la línea de criaturas conjuntamente con las tierras que necesites. Efectivamente. ¿Vale? ¿Qué más? Sí que, bueno, al final sí que tienes también a Selvala para también poder llegar a esos colores y... Es decir, que el objetivo del deck siempre será intentar generar mana infinito Ujú. para poder hacer activaciones las necesarias para traer las piezas necesarias, Sí. ¿vale? Y a partir de aquí reventar a todo el mundo. Ahí está. Básicamente, estas son las wincons que hay en un mazo tradicional, digamos, de Sisei, que son el combo de Mount Doom, Cuna de Gaia, Derevi y Emiel, ¿vale? O también está el combo de Planeswalkers. Así que sí que algunas veces te puede llegar a joder bastante la Grafdigger's Cage, que es una de las piezas de combo de Hate, pero puedes llegar a poner los Planeswalkers, que también tiene esa versatilidad que puedes llegar a no afectarte tanto. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, continuamos con los Sorceries, que en este caso solamente tenemos uno, que es el Demonic Tutor, que tiene que estar. Y continuamos con los instantáneos, que en este caso es un mazo que está estaqueado de interacción para poder remover esas piezas de hate o stacks que pueden llegar a ver en el campo de batalla, ¿vale? Entonces empezamos con el Abrupt Decay, que es un removal top. Después también tenemos la Grieta Ciclónica, que dentro de lo que cabe, muchas veces un Overloaded tampoco es descabellado en este deck. Un Deflecting Swat. No, porque tienes con los dorks y todo, es que el pack de mana que Sí. tienes es heavy. Es alto y al final, si puedes llegar a colar una Grieta Ciclónica en algún Overloaded, puedes llegar a tener el game. Sí. Entonces sí que tenemos el Deflecting Swat, un Dispel para poder quizás terminar con esas piezas turbo, una Nauseam contra Roger Axilas, el Adam Riscall, un tutor, otro tutor para Ristic, para varias cosas, Fierce Guardianship. Bueno, el pack de counters típico y tópico de cualquier deck. Y luego lo que me gusta mucho de este deck que estoy viendo es la cantidad de piezas de protección que tiene. Es decir, se nota que, o sea, en este caso se han tomado la molestia de decir, hostia, cuando vaya a combar, quiero ir a combar tranquilito, ¿sabes? Básicamente. Y que las piezas de interacción que haya, que no me toquen la flauta, me he hecho mi Legolas con Split Second, mi Galadriel Dismissal o lo que sea, ¿no? O lo que sea, al final sí que o está... el Deflecting, ¿no? Sí. O sea, y además tenían también un par de criaturas de protección que has mencionado antes, Pippin y Scref. Especialmente es un deck que se centra muchísimo en la protección de su propio comandante o de piezas que sean, al final, que sean combo. Claro. ¿Vale? Y por eso podemos ver hasta un Strix Serenade, que al principio se decía que este counter se iba a ver solamente en mazos control. Y aquí lo ves específicamente porque hay cartas, como por ejemplo el Trending Magistrate o el Opposition Agent, que realizan muchísimo daño. Bueno, claro, es que te crujen, sí. Realiza muchísimo daño y por eso también pues se pone, ¿vale? Claro. Ya veis que es el pack estándar también de counters, el Worldly Tutor, el Vampiric también, los típicos tutores, y el Into the Floodmaw, que es un cartonazo. Luego veremos algunas manos, pero quiero decir, esos tutores también ahora para ir viendo, normalmente, ¿dónde deberían ir? Para poder ayudar a la peñita un poquito, ahora que estamos viendo la lista y tal, porque los siguientes son artefactos y tierras, pero... Bueno, eso si quieres lo podemos hablar cuando tengamos las manos y luego ya nos explayamos más si quieres. Vale, de lujo. Artefactos, ¿vale? Que son en este caso 13, ¿vale? El caldero de Ágata al final te proporciona muchísimo value. Extremadamente roto. Sí, porque al final te puede llegar a ayudar muchísimo a combar también por encima de decks que lleven Blood Moon, porque al final puedes filtrar el mana de las habilidades activadas y al final lo que te proporciona es que no te importa, porque si Sail puedes poder realizar las habilidades. Y vas hinchando así, que eso también está tree broken, porque las activaciones cada vez son más pepinas, más pepinas por el mismo mana. Sí, y al final también hay casos muy hipotéticos en los que tú también puedes llegar a exiliar un Ranger Captain of Eos y puedes llegar a tener otro efecto de protección. Al final es una pieza muy versátil que también te ayuda también a llegar a combar a Gazas Castle Cauldron. Arcane Signet, tenemos el Chromatic Orrery, que es muy parecido al Caldero de Ágata, pero cuando tengas esto en mesa prácticamente ya ganas el game. Sí. El Chrome Mox, Fellwar Stone, Hidden Footblade, en este caso es para generar un efecto sorpresa, porque ya explicaremos más adelante, ¿vale? El por qué, ¿vale?
el Lotus Petal, el Mana Bowl, piezas de rocas, las rocas, Sí, todas el las pack Mana de- Rocks que vas a ver, el pack pack, de rocks lo vas bueno, a ver. Y el evidentemente, Relic of Legends. que esto es evidente porque llevas un pack de legendarias bastante Muy grueso. cargada y Relic of Legends te proporciona muchísimo Claro, value. en caso de que no tengas Muchísimo, esa ¿no? Enduring Vitality, que es lo que te da esa versatilidad también de colores con las criaturas y tal, pues una Relic te ayuda mucho con el maná que pide Sisei. Sí. Porque volvemos a lo mismo. Si os fijáis, este deck tiene un pack de piedras, un pack de dorks, un pack de... Luego con Kinan, hostia, es thick de pelotas de maná, Sí. ¿sabes? Su objetivo principal es generar muchísimo mana. Y con Relic of Legends genera mucho mana. Prosigamos con los encantamientos, que en este caso tenemos al Cultist of the Absolute, que es un buffo muy grande a Sisei, que en este caso le proporcionaría un +4/+4, un poco de un efecto muy leve de protección y volar, que dentro de que cabe, pero tiene ¿cómo se llama? Que al final tienes que sacrificar a una criatura en tu upkeep. Pero bueno, que al Sí, final cuando pero- tienes cuando ya pones esta pieza es porque ya vas a ir a Claro, combar, tú eso pones seguro. esto queriendo sumarle fuerza a Sisei, incluso estando low de criaturas, para Sí. decir hago una activación y a partir de aquí se lía la marimorena. Sí. Básicamente el Cultist of the Absolute lo que puedes llegar a hacer es si lo tiras, lo casteas y solamente es el encantamiento, ahí es el permanente legendario que solamente tienes en el campo de batalla que te genera uno negro. Lo bueno es que le da +4/+4 a Sisei y con una activación de Sisei puedes llegarte a buscar a Dijada, que en este caso... Después de ello, puedes buscarte con la Dijada. ¿A con- Minato? No, bueno, te puedes buscar también la Chromatic Orrery y a partir de ahí con Derevi. Ya veis que es. Nos podríamos estar hablando muchísimas horas hablando sobre la versatilidad que tiene el deck Claro. al llegar de combar, porque son diferentes piezas en las que puedes llegar a buscar porque interactúa con una cosa y después con otra y después con otra. O sea que una de las cosas muy guapas de este deck es que todas las líneas como que se cruzan fácil, porque al Se final cruzan, sí. las formas de generar maná infinito positivo, pues Hay es muchas. que ya veis que el deck va petadísimo de formas de generar maná, Sí. maná infinito, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo tanto, es eso. Lo bonito es la versatilidad también que tiene. ¿Vale? Entonces, continuamos con la Frostleaf Siege, una nueva adquisición de Tarkir Dragonstone que ya hablamos de ella. Sí. En este caso te da +1/+0. O coges Trample. coges la habilidad de Temur, que es +1/+0 y Trample y Haste. ¿Vale? Bueno, el tema de la prisa te da las activaciones de Wise para cuando caigan las criaturas, que eso es God. Claro, al final haces una búsqueda de Selvala y ya casi que también tienes el game porque tiene prisa. Entonces, el típico, la remora y el Ristic, lo que hemos hablado antes, el Oceferi, que es una pieza de combo, Smothering, claramente, porque los tesoros aquí son una locura, y otra pieza de protección, que al fin que no se puede llegar a contrarrestar entre comillas, ¿vale? Vale. Y tenemos aquí las tierras, que es un deck que lleva bastantes tierras para ser CDH, pero como hemos dicho antes, es un deck que exige mucho maná. Claro. Entonces ya veis que, bueno, que aparte de las piezas que hemos dicho de combo, sí que tenemos algo más de interacción que es la Otawara, que puedes llegar a remover alguna pieza de stacks más, o también la Boseiju, que también más de lo mismo. Sí, bueno, pack de tierras con interacción, más lo que has comentado de Domon Doom y típicas tierras más o menos de los 5 colores. En este caso, pues ya veis, un poquito todas las tierritas, unas cuantas Fetch, Mana Confluence, la Gemstone, la Gaia's Cradle, que ya veis que es pieza de combo general. Y bueno, un poquito un pack de 28 tierras, que no está mal, para ser No, competitivo. es bastante. Va cargadito de tierras. porque- Ya hemos hablado que además tiene muchísimos dorks. Ya estamos viendo que en base de lo que tenemos de dorks, aparte de ello, tiene 28 tierras, que son Sí, muchas sí. tierras. O sea que, ¿vale? que bueno. Y esta es un poco, no sé si quieres comentar algo más de la decklist. Yo creo que está No, guay. yo creo que la decklist ya lo hemos hablado bastante bien. Pues mira, para resumir... El DAFO, ¿no? Un buen DAFO, tío. Un buen DAFO. Entonces, vamos a hablar primeramente de las debilidades de este deck, ¿vale? Que ya, como hemos dicho antes, es un mana que te pide muchísimo mana, que es mana hungry, ¿vale? Por lo tanto, no te vas a poder lanzar hasta que tengas un montón de mana. Vale. Entonces, la win está bastante telegrafiada, no tiene ese factor sorpresa que tenía como antes en el pre-banning, como con el Dockside. Por lo tanto, hay mucha gente que ya sabe por dónde vas a ir. La gente Claro. que sobre todo está experimentada. Los que conocemos ya bien el deck, que hemos jugado mucho contra C6 y tal, sabes cuándo está presentando más o menos una clara amenaza. Claramente.
básicamente el comandante también inspira muchísimo temor también tanto a jugadores nuevos como a jugadores experimentados, porque es un comandante que puede llegar también de la nada, entre comillas, si está muy bien seteado, llegarte a ganar. Sí. Como hemos dicho, es un commander monolito que al final depende muchísimo de la zona de comandante. Si no lo tienes, pues muchas veces pues te vas a quedar estancado porque también tiene muy poco card draw, ¿vale? Sí, ya habéis visto que de todas las cartas, ¿no?, que hemos dicho era Rhystic, la Rémora Rhystic Rémora, y también Basim, teníamos... el Basim, que estaba, me parece. No, el también. Basim no estaba. ¿No estaba? No, el Basim no estaba. Ah, pues tremendo estaba el porrito, Esper Sentinel, el Esper. el Esper y poquita Y cosa poca más cosa que más. quizás nos dejemos, ¿vale? Al final es un deck que al final está orientado a generar mucho mana y realizar búsquedas. Nada más. No a generar mucho card draw ni nada, ¿vale? Por lo tanto, esas son las debilidades. Son las partes que tienes que ir con cuidadito del deck y ser consciente. Pero siendo consciente de esto, es fácil poder jugar en torno a eso. Quiero decir, he visto los I6 robando como enfermos. También. Sí, eso también. Vale. Entonces, las fortalezas que tiene justamente este deck es que es un deck midrange, por lo tanto es fuerte en esta situación. Además, es muy difícil de interactuar porque básicamente las habilidades activadas de Sisei entran en pila, pero son muy difíciles de interactuar a menos que sean con removal directo al comandante o alguna pieza de combo. Que aún así la activación está encima y te puede responder aún por encima. Quiero decir, si tienes el suficiente mana, Puedes responder por encima, sobre todo también. Y eso puede poner las cosas bastante difíciles también para el resto de jugadores. Entonces sí que tienes el acceso a los 5 colores, por lo tanto tienes todo el abanico posible y por haber de todas las piezas más claves que hay en el meta, ¿vale? Y sí que es una win bastante versátil, que ya lo habíamos comentado antes, que con una pieza de combo rápidamente realizas búsqueda y ya te encuentras con otra pieza de combo y así encadenas la wincon. Es ¿vale? decir, que un buen piloto de Sisei, o si en algún momento pilotáis este deck guay, joder, pues es muy fácil que viendo una situación X de vuestra mesa podáis decir, hostia, pues puedo ir a Orrery, o puedo ir a esto otro, o puedo ir ahora a esta pieza, estar para que no parezca que presente una gran amenaza y luego ya colar otra cosita. Colar otra cosa o meter de repente una activación al final del turno de un efecto de silencio, y de ahí, como ya tienes previsto en la mano no sé qué, pues ya GG, ¿sabes? Entonces, estas son las cosas también que hace la diferencia de un buen pilotaje del mazo. A un pilotaje que sí como bastante mediocre, porque al final, Justo. si juegas muy justo este deck, yo considero que si 6 que es un deck que es bastante complicado de llevar, no puedes llegar a telegrafiar porque ya el deck en sí está telegrafiado, ¿vale? Sí, sí. Entonces, las oportunidades que tiene este deck es que sí que es en el meta actual Actualmente. de midrange lo lleva bien, no lo lleva mal, ¿vale? O sea, que en el meta actual está guay porque el deck es como que fluye con el meta, ¿no? Más o menos. Sí, fluye bastante con el meta y al final, como no es un meta turbo y tal, Sisei no se resiente de ello. Entonces, sí que con con el tema del politiqueo en CDH, que eso es único, al final sí que con las búsquedas puedes llegar a negociar con otros jugadores y al final lo que estás también poniendo es o ayudar también a parar algún combo o también, sobre todo también, pues ir seteando poco a poco. Claro, quiero decir que a nivel de políticas, si lo gestionas bien, en plan, podrías llegar a decir, bueno, pues en mi turno no combo, por ejemplo, ¿no? Sí. Sabiendo que a lo mejor en el upkeep del otro podrías llegar a combar. Sí. Y tú pasas turno y en el upkeep le dices, párate, chaval. ¿no? Claro. Por Y al ejemplo. final sí, puedes tienes esa constante búsqueda que al final te puede llegar a ayudar, dependiendo de qué momentos, en parar la mesa, pero sobre todo también te está proporcionando un beneficio porque estás buscando permanentes legendarios. Y al final Sisei se curte de eso. O interacción, que hemos visto también que tenías un airtime, ¿no? Las Sí. cositas estas que permiten también, pues, hacer como removal o lo que sea. Tienes como un abanico muy grande de legendarias que realizan varias cosas, por lo tanto está muy bien. Y el tempo que tiene al final, si tú estás muy bien seteado al final Sí. y tienes muchísimo maná, puedes llegar también ya a ganar por encima de removals o de otras interacciones que tengan los oponentes. Además también, que se me ha olvidado, es que los efectos de silencio le importan muy poco a Sisei. Claro. Es que, y eso está súper roto. Realmente, además, si se llega a un punto, que si no lo has parado antes también, en el punto que toca, que eso lo hablaremos más adelante, pero si no la paras en el punto que toca, estás fuera. Y eso cuando decimos tempo o de setting, hablamos de esto, de que
si no la pillas en el momento adecuado, es que ya se te desmadra. O sea, es que no... Sí. Y otra fortaleza que tiene es que sobre todo también puede ganar en instant speed. Puedes llegarte a lanzar Sí, sí. en el turno de otro por encima de su wincon, por ejemplo. Claro, eso es lo que he comentado. Sí, se me había olvidado. Bueno, Sí, no. Ahí habré disociado, pero Está bien. pero está súper bien, la verdad. Entonces, cosas que acaban matando al deck, ¿vale? Que te cuesta muchísimo Amenazas, más ¿no? jugar. Un poco. Sí, es que- las piezas de stacks, claramente. Tanto de las habilidades activadas de las criaturas como el Cursed Totem, la Grabdigger's Cage, que también te incapacita un poquito, la Weathered Runestone, que entonces ese sí que ya te incapacita completamente, el Opposition Agent, que por excelencia es una criatura que te jode tu game plan. Te trincha entero, vamos. Sí. O básicamente también un Gilded Drake, un efecto de Gilded Drake, también pues está el Volatile Storm Drake, que te lleguen a robar también el comandante, o alguna pieza de combo, tanto de miel como de Revi, ¿vale? Que ahí te meten un poco en el barrito, ¿no? Que ya Claro. tienes que buscarte un poco la vida por otro lado. Claramente, ¿vale? Entonces, sí que esto es muy poco menos frecuente de ver, que son los barremesas, que los barremesas sí que algunas Sí. veces les puedes llegar a ver, pero Claro. no se suelen ver. Lo que pasa que en este meta midrange hay gente que te la puede llegar a colar, porque he visto más de un mazo que tiene un barremesas. Todo lo que sea control o todo lo que sea, no sé, el otro día estuve jugando contra un Tevesh Crown, Vale. cosas así más mid-range con bastante removal o rollo, Sí. algo que sea un Esper, por ejemplo, una compa así de Sí. colores que te pueda ir a trinchar, pues mira, el barremesas Que no sé si- en Heavy Creature Decks es lo que tiene, que te trinchan entero. Sí, que no te sorprenda ver por ejemplo, un Damnation, un Supreme Verdict y el Toxic Deluge, pues lo puedes llegar a ver también bastante más. Facilito. ¿Vale? Y también los efectos de Blood Moon te pueden llegar también a incapacitar a jugar la partida si no tienes una mesa lo suficientemente bien seteada como para combatir contra esos decks que abusan de transformar tus tierras en montaña. Básicamente. Que es una tremenda cabronada, pero bueno, oye, hay decks que se limitan a eso y está guay también. Sí, hay decks que se limitan a eso y una de ellos, como por ejemplo que está dentro del top, es Magda, que también lleva esos efectos que los ha Sí, puesto sí. después de los bannings. Por lo tanto, Bueno, esto es un poco el resumen DAFO del deck de Sisei. bueno, chavales, estamos aquí ahora en la zona de playtest, ¿vale? Para poderos ver, orientar sobre qué manos son las más ideales para el deck de Sisei, ¿vale? Esta mano básicamente es una mano de 7 en la que contiene solamente una tierra, sí que tienes el Fellwar, pero no tienes nada más. Tendrías que estar rezando del top, que entonces tendríamos que hacer un mulligan. Un mulliganazo. Iríamos a segunda 7, que en este caso sí que tendríamos 3 tierras, que en una de ellas es la Gemstone, que dependiendo Depende de la de... posición aquí, cuidado. Dependiendo de la posición, pues podría estar bastante interesante porque podrías llegar a hacer un turno 1 Turno 2 Raystic. o turno 2 Ristic, que también es un buen objetivo, o también dependiendo de lo que llegases a robar, que no se sabe, pues pues tienes el Adam Riscol, que es un tutor de criatura, que al final quizás te podrías hasta buscar una Bloom Tender o porque justamente no tienes más criaturas para poner un Enduring Vitality. Sí, pero en este caso ya la mano es bastante más que dable. La mano es bastante estable porque tienes 2 tutores, tienes un Spot Removal por si acaso si te llegasen a tirar un Drannith o alguna cosita, y además Tibar no está tan mal como parece para lanzar en los turnos earlys, ya que si tienes algún Dork pues te puede generar también el untapearlo. Vamos a mirar ver- una siguiente. Vamos a ver algunas manos más. Vale, en este caso tenemos 2 tierras, una de ellas es Mount Doom y City of Brass, sí que tenemos pieza de interacción que es el Mental Misstep, tenemos un Demonic. La verdad, no me ¿Cómo la ves? parece mala, ¿vale? No me parece mala porque al final sí que tenemos una pieza de interacción que es el Mental Misstep, dependiendo de en qué posición estemos y todo. Podría llegar también a parar esos Vampiric Tutors o a los Mana Bowls de turno 1. Yo ¿vale? la veo un poco lenta en general la mano, pero Sí. bueno, vamos a verlo. Pero lo bueno es que también, sobre todo, también tenemos una Bloom Tender, que al final también tenemos eso. Y además tenemos un Demonic Tutor que nos puede servir en algún momento del game para buscar X. Esta es de las manos que me gusta verlas y jugarlas. Vamos a robar. Vale, entonces, en todo caso, turno 1 bajaríamos la City of Brass y en este caso tendríamos un Enlightened Tutor que quizás nos podríamos... En Aquí- este caso no sabría yo si tendríamos que buscarnos ¿Buscarías algo. o no? No Iríamos creo. quizás a esto, ¿no? Quizás sí que lo podríamos buscar, sería, en vez de robar, quizás nos buscaríamos un Sol Ring,
¿vale? Sol Ring. Entonces Vale. bajamos Mondum, casteamos Sol Ring con el Moundum, Vale, pues vamos a buscarlo. ¿vale? Vamos a esto. Uy, perdón, soy un borracho. En este caso buscaríamos un Sol Ring, ¿vale? Shuffle, Sí, no sé, Vale, sufría solo, tío. si shuffle Sol, vale. Entonces, robaríamos el Sol Ring, harías un tap, Ring. bajaríamos el Mount Doom, Mount Doom. con el Mount Doom bajaríamos el Sol Cada Ring, Sol Ring. y con esto pues tendríamos un turno 2, Turno 2 y 6. bueno, sería en todo caso, yo creo que sería mejor setear mesa, porque un turno 2 y 6 sí que, que está bien, pero Vale, no, está bien, Bloom Tender, vas ¿no? haciendo Bloom Tender, Y ¿vale? nos quedamos Mental Mist base de interacción. Vamos Sí. a ver ese turno 3 qué tal se presenta. Bueno, no está mal, una Relic. Tenemos una Relic of Legends, que en este caso, bueno, no está mal. Podríamos hacer, no sé, tú harías aquí cast 16 para sacar un par de manas de aquí. Cast 16, quizás incluso ¿No? Cast 16. Entonces tendríamos 1, 2 y 3 manas y haríamos un Relic of Legends, yo consideraría. Porque yo haría de esto, ¿eh? Sí. Sí. Cast 16, nos quitamos una vida, pum. Aquí con Bloom Tender ya nos damos... dos nos manás, damos un dos verde manás. y uno blanco, y con el Mount Doom que giramos tendríamos Con un el Relic of Mount Doom, Legends. Relic of Legends. Vale. Y aquí, bueno, pues nos queda Sisei Up, pero Mm, podemos sí, amenazar. Lo que podríamos, no, lo que o un podríamos hacer Demonic. ahora mismo es un Demonic Un Tutor. Demonic. Podríamos hacer un Demonic Tutor. Tapearíamos aquí, pum pum, y Demonic. Entonces, vale, este Demonic es bastante también un poquito turbulento porque primeramente no sabemos en contra qué estamos jugando, ¿vale? Bueno, pero igualmente el Demonic igualmente ¿A dónde sería... iría ese tutor? ¿A dónde iría en este punto de la partida ese Demonic Guasón? El Demonic yo consideraría que tendría que ir... Es complicado, ¿eh? También sabes, porque ir a ciegas así, sí, tendrías que ir ahora mismo a ciegas, irías a por la Wincon, pero en este caso Yo quizás... viendo la mano, tío, es que tienes 3 cartas. Si te contrarrestan o lo que sea, te quedas medio fuera. Yo igual iría a Cardrao aquí. Yo quizás me gustaría un Ristic. Yo un Ristic, o sea, al final estamos jugando en un meta midrange, ¿no? Pues igual nos vamos a buscar motor de robo o una remorita, oye, porque tenemos mana de sobras para pagarlo, Sí. ¿no? Y sabemos que tendremos mucha mana. Joder, Sí. una remora a veces te puede dar más cartas que un Ristic, según Sí. cómo. Al final sí que criaturas con más value, al final ya tienes el Relic of Legends que ya te hace girar tanto Sisei y tanto a la propia piedra, y la Bloom Tender también te genera eso mismo, ¿vale? Que al final ya tienes un Dork que te está proporcionando ya 2 manas. Por lo tanto, mana Dorks justamente no necesitas, sí que estaría bien tenerlos, pero lo que necesitas es más card draw. Y en caso de que te amenazaran aquí en este caso, porque podrían amenazarte con joder, cuánto mana, un Demonic aquí tal, decir, oye chicos, yo si queréis me comprometo a hacer en un par de rotaciones no hacer ninguna activación. Tranquilamente lo puedes decir, porque sabes Sí. que te puedes setear primero. Sí. Es decir, y así la peña se queda tranquila, Sí. ¿sabes? O incluso, y eso mismo, ahora mismo, en el próximo turno sí que tú has buscado una carta, ¿vale? Pero es eso mismo, que justamente también tendrás 5 manas ya para hacer la primera activación, Claro. que es de 1 o de 0. Pero aquí está el tema, que la peña puede estar cagada en este punto, decir, hostia, chaval, ¿qué se va a buscar? Y se ha buscado un Demonic, ¿no? Entonces, ¿qué cojones Sí. me va a bajar este tío? Sí. ¿No? Puedes estar rayado. Pero en este caso, a nivel de politics, pues podrías llegar a politiquearlo de esa forma también, o decir, Sí. no, yo bajaré un spell y paso turno, o sea, ni os rayéis, ¿sabes? Bueno, pues está bien, ¿eh? Porque aquí ya veis un poco pues el plan del game. Sí. Vamos a darle un poquito a restart otra vez, vemos algunas manos Vamos a más. ver, vamos a hacer un reset, ¿vale? Entonces, tenemos una mano de una Mount Doom, solamente una tierra. Tenemos un Demonic Tutor, tenemos un Chromox. Esta mano no me la quedaría, Yo ¿vale? lo Porque veo dependes muchísimo del top. Tremendo mojón Sí. lo veo yo. Dependes Venga. muchísimo del top. Vamos a segunda Vamos a 7, segunda 7. que en este caso tenemos una tierra, que es una plató, que no nos sirve para nada en lo que hay, porque tener un caldero a turno 1 no sirve tampoco de mucho, así que también es Mulliganazo. mulligan. Estamos a 6 ahora. Vale. Vale, pues no, tampoco, porque es un Mox Diamond y no tenemos ninguna tierra. Vamos a 5. Bueno, dependiendo de la posición aquí. Sí, dependiendo de la posición sí que tenemos... Bueno, está dura, la cosa. A ver, Bueno, es que podría- nos estamos yendo a 5 y además también tenemos una gemstone, ¿vale? Entonces nos quedaríamos con 4. Pero yo no lo veo mal, ¿eh? Pero O sea, no la veo mal porque ya al menos tienes un Kinan. Kinan y luego tienes Mana Baul, podrías hacer un cast de Sisei bastante fast. Ya, pero es que... Te quedas bastante afuera, ¿eh? En verdad. Te quedas bastante... Mira, es que incluso me iría a 4. Vamos a 4. Me iría a 4 yo. 4. Vale, bueno, no está mal. Para ser unas 4 no es tan mal. No. Me quedaría
Esto, sí, me quedaría el noble, me quedaría el arcane, lo más seguro. Y me quedaría, y dependiendo de contra quién jugara, me quedaría quizás con un dispel. El Dependiendo, deflect. si era fuera, Ya. por ejemplo, alguien Sí. muy turbo, el dispel Si hay un tendría que Roxy, estar. si hay un Roxy, pues Sí. directamente. Sí, y Deflecting sí que nos proporciona otro efecto de protección, pero necesitamos así 6 para estar fuera, para estar dentro. Así que necesitamos todo el mana posible, pero creo que dependiendo, si fuera un Roxy, Yo iría o a Dispel o a Deflecting, en mi opinión, pero bueno. por ejemplo, yo iría No tengo ni puta idea, a yo. Dispel para mazos turbos que veamos, además, dependiendo también de donde te sientes. Si sabes que hay unas primeras 7, unas segundas 7, Sí, sí, si sí, ves sí. que hay alguna cosita, pues quizás me caería la pieza de interacción. Pero si viera que es un Tymna Thrasios, otro Tymna Thrasios, mazos midrange, quitaría el Dispel y me iría a la Boseiju para asegurar también tener El drop, ¿no? el drop, sí, el drop de Y tierra. una cosita que me parece también interesante comentar. Si Sí. sé qué turno crees que deberías dropearla. Porque yo creo que es una pregunta interesante. Hay comandantes que normalmente te interesará como sacarlos bastante early para poder tener pues aquella fuerza que a lo mejor te dé el comandante. Por ejemplo, en el caso de Sika, para mí es súper relevante, ¿no? Intentar tenerla pues turno 2 o turno 1 si puedo. Pero en este caso, por ejemplo... En este caso, a comparación con los pre-bannings, ¿vale? Sisei yo considero que es un comandante que lo tienes que lanzar cuando veas que puedes llegar a ganar justamente en ese turno o justamente si no tienes nada mejor que hacer para el siguiente, ¿vale? Sisei al final, si no van a intentar matarla, van a estar pendientes de ella y la van a intentar matar, ¿vale? Claro. Por lo tanto, es mejor, primero, tu objetivo es setear mesa, luego, si lo ves considerable, Sisei, y a partir de ahí intentas ganar más con las cartas que tengas en la mano. Vale. Vamos a ver este último Mulligan, a ver qué... Vale. Bueno, Mulligan no, de Bueno, esta es o las sea, un últimas reset, 7 que veremos, un ¿vale? res- Que un en reset este de caso game. tenemos Joder, está guapa, esta. esta mano, tienes un efecto tienes un tutor, tienes un Chrommox, tienes un Lozo Qué y rico tienes el un Lozo. Skrelv. Por lo tanto, dependiendo de dónde, también en qué sitio estuvieses, el problema es que el Chrommox depende muchísimo, tanto, primero, de lo que robes, como, porque al final el Chrommox nos vamos a decantar, o vamos a imprintar el Demonic Tutor, o vamos a imprintar Lozo, porque Skrelv no se puede, porque es un artefacto, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que ver si nos renta más tener un Ristic de turno 2 o tener un Lozo. Pero contamos con un draw también. Que Sí, pero al final, quizás sí. Podemos ser luckies. O sea, vamos a ver el draw, ¿eh? Vamos a ver el draw, pero en este caso pero estamos de consideraría que acuerdo- sería mejor un Demonic Tutor, tenerlo, Estamos- para sí, un Ristic. Pero estamos de acuerdo que es un keep. Sí, es un keep como una casa. Vale. Vale. Vale, pues es una tierra. Pues es una tierra. Pues Bueno. por lo tanto nos quedamos en las mismas, ¿vale? Y lo que haríamos sería, yo creo que sería eso. Es un Chrommox imprintando un Lozo, después una tierra de ellas. Tierrita, pues sí, esta misma. Y entonces castearías el Demonic Tutor. Cast de Demonic. Y te irías a buscar un Ristic Study, claramente. Sí, en el caso de que fuese un neta midrange, ¿vale? Porque al final yo creo que es mejor un Ristic Está que bien. un Lozo. Ristic turno 2, tío, está de lujo, ¿no? Sí. Yo creo. Y en este caso, pues mira, mismamente, bueno, aquí fechearíamos, ¿no? Fecharíamos y en todo, sí, fecharíamos, buscaríamos Probar en este caso, Tropi, ¿no? Por ejemplo. pongamos por ejemplo una tropical, sí. Espera, una tundra. Una tundra mismamente, tío. Una tundra por si queremos bajarlo a Asclep. Tundra. ¿No? Sí, tundra, dale, sí. Bueno, tenemos sabana ya también, eso sí, pero hay que saber también que los colores principales de este deck son el color band, que la combinación band, que es el blanco, el azul y el verde, ¿vale? Pues por lo estaría tanto, de- ahora tenemos un turno 2 Ristic, ¿vale? Turno 2 Ristic, que en este caso, si no tienen counter, pues Estupendo. Bastante clean, la verdad. Porque ya yo creo que en la siguiente rotación, tranquilamente, un par de cartas te las sacas del Ristic. Sí. Y, Entonces, y la aquí del sí turno. que ahora justamente, por ejemplo, si robásemos, pongamos hipotéticamente esto, sí que ahora mismo lo que haríamos sería... Yo bajaría la City, ¿no? O esta. sí, yo bajaría Sitopras. Yo por la duda, ¿sabes? No, Porque ¿sabes qué haría? Yo creo que cogería la Fetch para irnos quitando ya tierras Vale, para de la biblioteca. ir sí. filtrando, ¿no? Sí, filtrando tierras, ¿vale? Entonces Vale. búscate una... ¿Bayo mismo? Una Bayo mismo, sí. Vale. Una Bayo mismo, ¿vale? Y... ¿Y de aquí qué No, nos- no, una Bayo no. No te busques una Bayo, justamente. Búscate con una negra... Vale, es que la tundra la tenemos en la mano.
Negro a roja no está la Badlands aquí, creo. A buscar la Badlands por si Vamos acaso, a ver si buscar está. No, creo que no. Una Tropical. Nos podemos ir a Tropical si quieres. Sí, bueno, es que el problema es que quizás lo que nos rentaba más era setear mesa, era tirar la Siege y también tirarle el Skrelv. Para poner +1/+0 y prisa, ¿sabes? Bueno, pues entonces esta. Con esto, ¿no? Sí, pero no ¿Y tenemos esto? el rojo. No tenemos el rojo. El rojo. Ah, claro. Justo está Hostia. ahí está Nos la... hemos troleado, tío. Sí, ¿la Bueno. Taiga es? Bueno, sí, vale. está la Taiga. Pues hemos troleado. Bueno, pues Bueno, da igual. cosas tío, así mira. pueden pasar. Si no, en todo caso sería Shuffle, ya Sisei está. y Aquí Skrelv. aquí no ha pasado nada, chaval. Bajamos esta tierrita, y de aquí bajaremos la Siege, Sí, y el después Skrelv. bajaríamos el Skrelv. ¿vale? Y sería una 2-1 con una Royal y prisa. ¿Vale? Buah, trío roto, este Skrelv va loquísimo, tú. Vale, luego... También es eso, también con la Royal y prisa también nos podríamos aguantar también el Skrelv en mano, porque tampoco nos importa. Sí, y bueno, mantener quizás un Galadriel Dismissal por si acaso. Blufear de que tienes interacción también puede ser interesante en este caso. Es que eso claramente O sea, es igual dependiendo. esta te la puedes guardar y blufear de decir, pues Sí. mira, como estoy robando con un wrist-stick y tal, pues voy a hacer como que tengo interacción. Igual Claro. luego nos cae la interacción, no sé. Pues no es el caso. Vale. Pero bueno, es eso mismo. Al final, tener cartas que no sepan las cartas que tienes en mano los oponentes, al final llegan a suponer que tienes un counter. Y Vale.